Well, we Bueno, here, los que estamos this aquí morning, esta mañana we are the children of the Reformation. somos los hijos de la We Reforma. care Nos about the sort importa of truths that las Luther verdades and que Calvin Lutero y and friends Calvino y sus fought for in the amigos por Reformation. las que ellos We lucharon care durante about la Reforma. Nos salvation as a importa la gift of salvación pure como un don de grace, pura gracia. being declared Ser righteous by declarados God, justos not por Dios, because no we've been righteous porque hayamos ourselves, sido but because justos nosotros Christ mismos, sino clothes porque us with Cristo his nos viste righteousness. con We su care justicia y nos about those importan sweet truths. esas dulces verdades. But what has Pero, the Trinity ¿qué tiene to do que with ver all la that? Trinidad con todo esto? What possible difference Diferencia puede can the haber, Trinity make puede to those hacer la beautiful Trinidad con truths about estas verdades salvation hermosas de la salvación, that the reformers fought for, that los we love? por las que lucharon los How does reformadores the y las que nosotros Trinity amamos? ¿Cómo es que la shape Trinidad da the forma gospel that al we cherish? Evangelio que nosotros tanto atesoramos? And what we're going to see this Y lo morning que vamos a is ver that esta the mañana es que triune nature la of naturaleza God triuna is the de Dios mold es el for the molde gospel. del Evangelio. The fact that God is Father, El hecho de Son, que and Dios es Spirit Padre, Hijo y Espíritu shapes da, the for- gospel. da forma Everything al Evangelio, beautiful y todo lo about hermoso the gospel del is Evangelio only so solo lo because es God is por lo que triune. porque Dios es triuno. The Trinity La gives our Trinidad gospel le its da al character, Evangelio su its carácter, flavor. su sabor. And all Y the todo, gratuity and comfort of the gospel y todo lo that agradable Luther would y lo fight for in the cómodo del Reformation, Evangelio, la all of gratuidad del it found Evangelio por its la que luchó source in the Lutero, triune todo nature of encuentra God. su fuente And en la Luther actually was naturaleza triuna de absolutely Dios. clear on Y this. Lutero Right at the tenía very todo esto beginning of the claro desde el Reformation, principio de la Luther Reforma. called the Lutero Trinity dijo que la the Trinidad highest era article el artículo on más which alto all sobre el others cual todos depend. los demás dependen. So, let's Entonces, look at the Trinity, veamos la Trinidad, particularly through particularmente a Paul's través letter de to la the carta de Pablo Romans. a los romanos. So I want to get a Así que quiero big que picture view of Romans, but let's saquemos start with un the cuadro first general few de verses, Romanos, how he pero vamos a introduces ver los the primeros letter. versículos, Romans 1, verses la 1 to introducción 4. a la carta. Romanos 1, del 1 al Here's how 4. Paul introduces the gospel. Así es como Pablo Paul, introduce el Evangelio. a servant Pablo, of Christ siervo de Jesus, Cristo Jesús, called to be an llamado a ser apostle, apóstol, set apart for apartado the para el Evangelio de gospel of Dios, God, which que él he, ya God, promised beforehand Dios through his ya había prophets in the prometido Holy por medio de Scriptures sus profetas en las concerning Sagradas his Escrituras Son, el mensaje acerca de who is su descended Hijo, from David que nació according to de the la flesh, and descendencia was de David declared to según be la the Son of carne, que God fue in declarado power Hijo de according Dios como un to acto de poder the conforme Spirit al of Espíritu holiness by de his santidad resurrection por from la the dead, resurrección Jesus de entre Christ los our muertos, Lord. nuestro Señor For Jesucristo. Paul, do you see the Entonces, gospel ve que is para Pablo el Trinitarian? Evangelio es trinitario. It is, verse 1, El the versículo 1 gospel es of el Evangelio God. de Dios. That is, it is the Es good news decir, que of son the las buenas Father, nuevas del Padre, verse 3, versículo concerning 3, his con respecto Son, a su Hijo, who, verse 4, was declared el Son cual of God fue in power declarado en el according to versículo the 4 Spirit. con un acto de poder conforme al Espíritu. Now, straight away, Ahora, de inmediato, this is a very different way to vemos que start esta es thinking una of the forma Trinity to muy what we often diferente see. de ver la Trinidad, de lo que estamos acostumbrados a ver. Haven't you been in a Bible study group? ¿Han estado en un grupo de estudio bíblico? And a young Christian says, so can someone tell me Estuve en about the uno y un Trinity, joven me dijo, please? por favor, ¿alguien podría contarme And what acerca sort de of la answers do you Trinidad? get? ¿Y cuáles son las You'll respuestas que uno get someone obtiene? going, yes, Una the respuesta como, Trinity. sí, la I Trinidad. like to think of the A mí me Trinity gusta a bit pensar en la like a Trinidad shamrock como leaf. una It's hoja de one shamrock. leaf, but it's got Una sola three hoja, pero bits que tiene sticking tres out of it, ramitas que salen, just like God. al igual que Dios. And someone else says, no, I find it No, really y otros helpful to think dicen, of no, God is like a mí me gusta H2O. pensar que Dios es It's como el like one H2O. thing, but Es una three cosa, kind of pero ways como of being tres that one formas thing. de It could be ser. ice, water, Puede or ser steam. hielo, So, agua o vapor. you have the Father, Tenemos al warm him up a bit and he Padre. becomes sunny. Si lo calentemos un poco y Keep se vuelve warming como it el up, Hijo, y it si all lo becomes calentamos more un más y spiritual. se vuelve más espiritual. Or someone else says, Trinity is La like an egg. Trinidad es como un huevo.
dicen otros. There's the shell, Está la the cáscara, yolk, and the la white, yema but it's y one la egg. clara, pero es un solo huevo. And we wonder why the Y nos world laughs. preguntamos por qué el mundo se And people ríe. think, "Of course Y la this is gente piensa, irrelevant. claro que Who is esto es gonna bow irrelevante. down in ¿Quién se awe va a at the asombrar eggishness of God?" ante la huevidad de Dios? And so we think, of Así course, que let's leave this pensamos en bizarre estas doctrine hojas to de the sort of trébol. socially disastrous Esta- theologians who like discussing how many angels can dance on the head of a Estas pin. teologías que les gusta preguntarse cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un Believes in the alfiler. Trinity, not Pero because Pablo he aquí senses cree en la God's Trinidad similarity no to solo eggs porque or Dios se ha H2O, parecido a un huevo but o al because of the agua, gospel. sino por causa del And what we see Evangelio. throughout Romans Y lo que is the veremos en importance Romanos of es la knowing, importancia chapter de 1, verse saber, 7, capítulo 1, God, versículo our 7, Father, de conocer a Dios who nuestro sends his Padre Son que envió a su Hijo that we might have peace para with que him. nosotros tengamos paz con That Él. Ese. He sends the spirit of sonship Que Él envía al Hijo, al we Espíritu might de be adopción, sons of para que God nosotros crying, podamos ser "Abba, hijos de Dios que claman, Father". Abba, Padre. And so what Paul Así que lo sees que in the Pablo ve en gospel el Evangelio is that the es living que God el Dios is vivo es el eternally Dios a que Father. eternamente es Padre. And why eternally? ¿Y por qué Well, eternamente? if at any Bueno, time porque si the en Father cualquier did not have a momento son, el Padre no hubiese tenido un hijo, he simply would not be no Father. habría sido Padre. Simplemente. For it's not as if No se God trata the como, Father no es is como something si else underneath that at Dios some el point Padre he fuera chose algo to más become que a Él father. eligió If ser that's how it Padre. is, No then es, si fuese it's así, like he's got a nice es blob como of si fatherly icing tuviera on top, but he's una something else cubierta de deep ser down Padre before en la he chose to superficie, become a father. pero en lo profundo es algo más No, no. antes de haber He elegido ser Padre. is Pero Father no, Él all es the way Padre down. That en is his todo lo que Él eternal es. identity. Esa es su identidad eterna. For that to be true, Y for para his que eso se essential cumpla, para que identity to su be identidad father, he must esencial eternally sea have a Padre, son. Él debe tener un Padre And so, to eternamente. be who he Ser is, quien Él es. this God, the Father, Este must Dios, have el a son. Padre, para hacerlo, To tiene que tener un be hijo. father, Para then, ser padre, means ser padre entonces significa amar, to beget, engendrar al hijo. and therefore Y por lo tanto, this God would not este be Dios who no he sería is quien es, if he did not love. sino amara. For eternity, before the Por la foundation of the eternidad, world, desde antes de la fundación del mundo, the Father has el been Padre loving the Son, ha John 17, amado al 24, Hijo, pouring Juan out his 17, Spirit on him. 24, derramando And sobre él so, su espíritu. we see, Y por lo tanto because vemos que our God is porque triune, nuestro Dios and es trino, only y because solo our God porque is Él es triune, trino, we can say nosotros podemos God decir que Dios es love. amor. And so we begin to see Y why entonces the Trinity empezamos is a such ver good por qué news. la Trinidad son tan buenas nuevas. God is love Dios es amor because God porque is Dios Trinity. es Trinidad. Because for Porque eternity, the por la Father has been eternidad el Padre positively ha bursting out with ha love for his estado Son. estallando positivamente de amor por su And you get a Hijo. picture of this in the Y baptism tenemos of un Jesus. cuadro And if de you esto ever en el want an bautismo de illustration of the Jesús. Y si Trinity, quieren rather una than ilustración H2O, this de is la the place to Trinidad go. en lugar del agua, este es el lugar There, para the buscarla. Father El Padre, of the Jordan, en el at the río baptism of Jordán, en el Jesus, bautismo the de Father Jesús, el declares Padre his love declara for the su amor Son por su Hijo and his pleasure in him y su as the complacencia Spirit en Él, rests on him conforme el like a dove. Espíritu desciende y reposa sobre Él como For the paloma. Spirit is the one who Porque makes the el love of the Espíritu es Father el que known, hace que el amor del Padre sea conocido, causing the Son to cry, haciendo que Abba. el Hijo clame, And there's this Abba. lovely moment in Y en Luke este 10, momento hermoso de Lucas where we read 10, Jesus, leemos que full of Jesús, joy lleno in the de Holy gozo en Spirit, el Espíritu cried, Santo, I praise you, Father, clamó Lord of heaven diciendo, and te earth. alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. For the Father's love for Porque him, el poured amor out del through Padre the por Spirit, Él, fills derramado him por with an medio del Espíritu, answering lo delight in llena the de Father. un deleite en respuesta al So I Padre. hope you see it, that Así when you que start espero que with the puedan ver que gospel, cuando empezamos
con el The Evangelio. triune God doesn't come across El as an Dios irrelevant trino philosophical no es headache. un dolor de cabeza filosófico irrelevante. Here is a God who is love, Este es un Dios que es amor, Father, un Padre loving his que Son in ama the a su fellowship of the Hijo en la Spirit. comunión del Espíritu. And all this Y todo esto means significa that the very que la nature of the naturaleza triune God, misma it del is Dios at trino complete es, odds with the está, nature of all other gods. es diferente a la naturaleza de cualquier otro Have you ever Dios. thought about the gods of ¿Alguna human vez han religion? pensado en los dioses de las religiones humanas? All of them Todos ellos share something in common. tienen algo en común. They are needy. Son necesitados. They need us Nos to necesitan. serve or worship them. Necesitan que les They're sirvamos y les adoremos. Son débiles. So just imagine a God who is a Así que single person, imagínense a un Dios que es sitting una sola alone persona, on his sentado throne for solo en eternity su by trono himself. por la What's he eternidad. like? ¿Cómo puede ser? Lonely, Solitario. solitary. So why would he Entonces, create the ¿por qué world? crearía el mundo? To get some friends? ¿Para get some tener amigos? slaves. ¿Para tener esclavos? See, such a God needs us. His glory is like a black hole sucking in. Este tipo de Dios nos necesita. Taking. Es como un hoyo But the negro que triune absorbe God y doesn't toma. need us at all. Pero el Dios Trino no necesita este The hoyo Father's never negro. been lonely. El Padre nunca ha estado a solas, For eternity, he's been solitario. perfectly Desde satisfied in his desde la glorious eternidad ha estado satisfecho en su Needing Hijo nothing, he glorioso, has life in necesitando himself, and so absolutamente much nada, so, he's teniendo brimming vida en over sí with it. mismo, tanto así que His se desborda. glory is Su gloria es Radiant and outflowing. radiante y fluye hacia afuera. The Son El Hijo shows muestra esta gloria al salir del Padre, y el Padre lo engendra a su Hijo eternamente, y el Hijo sale del Padre como la radiancia, el resplandor de la gloria de su Padre. Así es este Dios, no necesitado, sino pleno, y que se desborda, que es fructífero. Y es ahí donde está la razón por la que este Dios se puede relacionar con nosotros por pura gracia. Ningún otro Dios puede hacer esto. Y creo que es un desafío enorme para la iglesia aquí hoy, que debemos hacer que sea más obvio que no creemos en cualquier Dios, creemos en este Dios. La gente asume cuando decimos Dios que el Dios viviente es igual a todos los dioses de la imaginación humana y religión humana, pero en el Evangelio vemos al único Dios que es amor, que se desborda y que es suficiente. El Dios más allá de los dioses cansados de la imaginación humana. Y por lo tanto, solo con este Dios existe la posibilidad de ser salvos por gracia. O ser salvos del todo. Tomemos por ejemplo el Islam. En el Islam no existe una palabra para salvación porque no existe tal cosa. Lo más cercano que se tiene se puede traducir como éxito. ¿No da eso mucho que decir? El Dios trino de amor ofrece salvación. Alá requiere éxito. No hay salvación sin la Trinidad. Y podemos verlo en Romanos 3. Vamos a empezar a movernos un poco en Romanos. Romanos 3 a partir del versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Verán, si Dios no fuera trino, si el Padre no tuviera un hijo que muriese en nuestro lugar, bueno, entonces Dios tendría que sufrir a través de una tercera parte. En otras palabras, nosotros tendríamos que proveer a un hombre perfecto para que muriera en nuestro lugar. Nosotros tendríamos que proveer el sustituto, porque Dios no tendría a quien ofrecernos. Nosotros tendríamos que producir al hombre perfecto, pero eso no es gracia. Dios no habría hecho nada por nosotros. Eso no es posible. Solo porque el Padre tiene un hijo, es que Dios puede cumplir toda la obra de salvación Él mismo. Él provee el sacrificio suficiente. Es porque Él es trino que funciona la cruz. De modo que no hay salvación sin la Trinidad. Pero creo que los cristianos a menudo presentan un evangelio liviano en cuanto a la Trinidad. Vean esto y vean si les parece familiar. Es la historia del director de la escuela secundaria celestial y sus estudiantes malcriados. A todos se nos ha atrapado rompiendo las reglas, así que tenemos una detención bien larga al final del día, pero luego viene un compañero de clase muy amable llamado Jesús y él toma el castigo por nosotros para que nosotros podamos ir a casa con el registro limpio. ¿Les suena conocido, familiar? Hay algunas cosas ahí que hacen eco a líneas del Evangelio, pero no habla de la Trinidad ahí. Y por lo tanto, ese registro del Evangelio es profundamente defectuoso, porque empezaste con un Dios que no es Padre, que ama a su Hijo por la eternidad. Pero, ¿qué pasaría si ¿qué pasa si antes de todas las cosas pasadas en la eternidad pasada empezamos con este Dios que ama a su Hijo y se deleita en su Hijo desde la eternidad y quiere compartir ese amor por su Hijo? Entonces vemos un evangelio diferente. Vemos el evangelio de un Dios que no quiere mandarnos a casa con un registro limpio, sino que quiere acercarnos a Él, a su vida y a su gozo. Quiere acogernos con el mismo amor con el que el mismo amor que Él tiene por su Hijo. La naturaleza de Dios da forma a la naturaleza de la salvación que Él ofrecería radicalmente. Verán, si Dios fuera solo un ser, un individuo solitario que decide que quiere una creación sobre la cual gobernar, entonces la salvación es simplemente llegar a ser ciudadano, un buen ciudadano bajo su gobierno. Pero si Él es Padre, que ama a su Hijo, entonces el Evangelio es algo mucho más dulce. La salvación se trata de ser ungido por el Espíritu, hijos de Dios, ungidos por el Espíritu, más que perdonados, más que simplemente justos, adoptados. Y es aquí donde de manera hermosa y maravillosa la Trinidad da forma al Evangelio. Vamos a Romanos 8 ahora, donde encontramos esta forma trinitaria del Evangelio de manera maravillosa. Y quiero empezar con una sorpresa. Esto es un vocabulario increíble que utiliza Pablo. Mujeres, presten especial atención porque esto es muy ofensivo culturalmente. Versículo 14, damas. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¡Qué misoginia! Bueno, la Escritura sí habla algunas veces de manera genérica de los hijos de Dios, pero aquí Pablo quiere
que tengamos claro que el estado de todos los creyentes es el estado del mismo Hijo. Los hombres tienen que entender que son parte de la esposa de Cristo, así que todos tenemos algo que enfrentar aquí, pero no es un tema de género hablar de que son hijos en masculino. Es que debemos tener claro que todos los creyentes somos parte de lo que el mismo Hijo tiene de manera natural. El Padre no solamente nos da un estado semi-angelical exaltado. El Padre ama a su Hijo y luego tiene a los hijos de Dios. No, el Hijo comparte con nosotros el mismo estado de ser hijo. Y continúa diciendo, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver a entrar otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Espíritu de adopción. Gálatas 4:4 lo llama el espíritu de su Hijo. Unidos al Hijo y adoptados, por lo tanto, en Él, compartiendo su carácter de hijos, recibiendo al mismo Espíritu, al Consolador del Hijo, que es la razón por la que nos hace clamar, igual que el Hijo, Abba,